el altar y el narcoestado, complicidad religiosa, corrupción y la crisis de fe en Honduras, 2009 a 2021. Bajo un velo de autoridad moral, ¿qué papel han jugado las instituciones religiosas frente a la corrupción endémica en Honduras? Este ensayo explora las sombras de una alianza tácita y una complicidad silenciosa con el poder económico y político, revelando cómo estas relaciones han moldeado el panorama ético y social del país. Agosto, 2025. Las primeras dos partes de este ensayo detallan cómo las cúpulas de las iglesias católica y evangélica de Honduras jugaron un rol fundamental en la crisis política del país, comenzando con su legitimación del golpe de Estado de 2009 como una sucesión constitucional en lugar de una ruptura democrática. Esta acción inicial forjó una alianza que se consolidó y se convirtió en una relación simbiótica durante los gobiernos posteriores de Porfirio Lobo y, de manera crucial, de Juan Orlando Hernández. A cambio de ofrecer un manto de autoridad moral y apoyo político que silenció las críticas, estas instituciones religiosas fueron recompensadas con privilegios legales, acceso sin precedentes a la formulación de políticas y beneficios económicos, integrándose efectivamente en la estructura de un Estado cada vez más corrupto. Este pacto transaccional comprometió su función ética, silenciando su voz profética frente a la represión y la corrupción endémica, y convirtiéndolos en cómplices, ya sea por acción o por omisión, en la consolidación del narcoestado y la consecuente crisis de fe que este ensayo busca explorar. Parte 3. Redes de corrupción, drenando fondos estatales a través de ONGs. La alianza simbiótica entre el establishment político post-golpe y sus aliados religiosos creó un clima de impunidad que fomentó la corrupción a una escala sin precedentes. La administración de Juan Orlando Hernández, en particular, perfeccionó un modelo sistémico de captura del Estado que fue mucho más allá de los actos individuales de soborno. Este modelo se basó en la explotación sofisticada de estructuras legales, especialmente las leyes que rigen a las organizaciones no gubernamentales, ONG, para desviar cientos de millones de lempiras de las arcas públicas. Estos fondos, destinados a las poblaciones más vulnerables del país, fueron lavados a través de una red de ONG fantasma o cooptadas y desviados para financiar campañas políticas, recompensar a aliados políticos y enriquecer a una élite corrupta. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MAXI, establecida en 2016, descubrió varias de estas vastas redes criminales. Esta sección proporciona una anatomía detallada de dos de los casos más emblemáticos, Pandora y Arca Abierta, exponiendo los mecanismos, las instituciones y las personas que coludieron para desangrar al Estado hondureño. (3.1) La ONG como mecanismo de lavado. El marco legal que permitió este saqueo a gran escala fue, irónicamente, promovido por el propio Juan Orlando Hernández. En 2011, mientras se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional, promulgó la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, ONGD. Si bien estaba aparentemente diseñada para apoyar a la sociedad civil, esta ley creó un vehículo legal que fue expertamente manipulado por redes corruptas. El modus operandi fue consistente en múltiples esquemas. Se creaban desde cero organizaciones de fachada, a menudo denominadas ONGs de maletín, o se cooptaba a su liderazgo. Estas ONG luego firmaban convenios con secretarías de gobierno para ejecutar proyectos sociales fantasma. Los fondos públicos se transferían a las cuentas bancarias de la ONG, desde donde el dinero se retiraba o transfería rápidamente a las cuentas personales de políticos, sus familiares, sus operadores de campaña y sus socios comerciales. El Tribunal Superior de Cuentas, el principal órgano de auditoría del Estado, fue cómplice o sistemáticamente eludido. Y el sistema de justicia capturado aseguró que los implicados finalmente no enfrentaran consecuencias. Este saqueo sistemático no era un error en el sistema, era el sistema mismo, una característica de un Estado capturado por intereses criminales. 3.2. Anatomía de un escándalo, caso 1. El caso Pandora. El caso Pandora, revelado por la MAXI y su contraparte hondureña, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, en junio de 2018, es un ejemplo monumental de este modelo corrupto.
la investigación reveló el desvío de más de 282 millones de lempiras, aproximadamente 12 millones de dólares, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG, entre 2011 y 2013. Estos fondos estaban oficialmente destinados a proyectos agrícolas, agroindustriales y hortícolas para beneficiar a familias rurales empobrecidas y madres jóvenes en 9 departamentos. En cambio, el dinero fue sistemáticamente lavado para financiar las campañas políticas de 2013 del gobernante Partido Nacional y del aliado Partido Liberal, así como para el enriquecimiento personal de docenas de funcionarios. El costo humano fue inmenso. Más de 4.500 familias campesinas que deberían haber recibido apoyo se quedaron sin nada, exacerbando la inseguridad alimentaria, la desnutrición y la migración forzada en sus comunidades. En el centro de esta red criminal se encontraban 2 ONG, Fundación Di Batista y Fundación Todos Somos Honduras. Estas organizaciones sirvieron como los principales vehículos para lavar los fondos de la SAG. Los individuos clave detrás de estas instituciones fueron Fernando José Suárez Ramírez, un abogado identificado por los investigadores como el operador central del esquema. Se desempeñó como representante legal tanto de la Fundación Di Batista como de la Fundación Todos Somos Honduras. Suárez manejaba las cuentas bancarias, firmaba los cheques y orquestaba la distribución de los fondos robados. Su poder provenía de su estrecha relación con la fallecida Gilda Hernández, hermana del presidente Juan Orlando Hernández y una operadora política clave, quien también fue implicada en el esquema. Pietro Di Batista, un inversor italiano y cónsul honorario en Roatán, su nombre fue utilizado para crear la Fundación Di Batista. Según los investigadores, su motivo inicial fue usar la fundación para justificar algunos gastos y evadir impuestos. Posteriormente, presuntamente permitió que los políticos usaran el nombre de la fundación para extraer fondos del gobierno a cambio de favores políticos, como celebrar eventos estatales en su hotel. Jaime Antonio Suárez, el padre de Fernando Suárez, quien fue instalado como presidente de la Fundación Todos Somos Honduras. Esto resalta la naturaleza nepotista de la red, que involucraba a múltiples miembros de la familia del operador principal. El caso Pandora implicó a un total de 38 personas, incluyendo políticos de alto rango, funcionarios gubernamentales y ciudadanos privados. Entre los más prominentes se encontraban Jacobo José Regalado Beisenblut, el exministro de la SAC, José Celín Discúa Elvir y Rodolfo Irías Navas, poderosas figuras del Partido Nacional, y Elvin Santos, ex vicepresidente y candidato del Partido Liberal. En una asombrosa muestra de impunidad, la Corte Suprema de Justicia de Honduras desestimó controvertidamente los cargos contra 32 de los acusados en febrero de 2022. Una decisión que el Ministerio Público condenó como un blindaje a uno de los actos de corrupción más reprochables en la historia del país. 3.3. Anatomía de un escándalo, caso 2. El caso Arca Abierta. El caso Arca Abierta, presentado por el equipo de la Maxi/UFESIC en diciembre de 2018, reveló una red de corrupción casi idéntica, aunque de menor escala. Este esquema implicó el desfalco de 21.1 millones de lempiras, aproximadamente $879,000, en 2015. Los fondos provenían de 3 poderosas fuentes estatales: la Casa Presidencial, el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas, CEFIN. El dinero fue canalizado a través de una sola ONG, Asociación Planeta Verde, que la investigación de la Maxi describió como una organización de fachada seleccionada como parte de un plan preconcebido para saquear fondos estatales. Una vez que los fondos llegaban a la cuenta de la ONG, eran rápidamente desembolsados en las cuentas bancarias personales de diputados en funciones, exdiputados, sus familiares y otros terceros. Los individuos clave implicados en el caso Arca Abierta fueron: Gregorio Alberto González Rivera, identificado en la acusación como un extraneos, un individuo externo que, sin ser funcionario público, participó en la comisión del delito. Diputados y exdiputados implicados. El caso apuntó a una lista de poderosos legisladores, principalmente del Partido Nacional, que fueron acusados como autores del delito.
Esta lista incluía a Gladys Aurora López Calderón, entonces vicepresidenta del Congreso Nacional, Belsi Milena Vázquez López, Milton Jesús Puerto Ceguera, Gustavo Alberto Pérez Cruz y el exdiputado y alto funcionario Óscar Arturo Álvarez Guerrero, entre otros. Cómplices. La red se extendía a miembros de la familia, demostrando el carácter profundamente nepotista de la corrupción. Entre los cómplices acusados se encontraba Arnold Gustavo Castro Hernández, esposo de la diputada Gladys Aurora López. Al igual que el caso Pandora, la investigación de Arca Abierta fue finalmente frustrada por el sistema de justicia capturado y un pacto de impunidad entre la élite política. La Corte de Apelaciones retrasó la resolución del caso durante 3 años y, finalmente, los acusados fueron liberados, beneficiándose de reformas legales aprobadas por sus colegas en el Congreso que estaban diseñadas para desmantelar los casos de anticorrupción. La naturaleza sistemática de esta corrupción se ilustra mejor en esta tabla consolidada, que sintetiza los hallazgos de las investigaciones de la Maxi/UFESIC. Redes de captura del Estado vía ONG, 2010 a 2021. Caso Pandora. ONGs involucrados: Fundación Di Batista, Fundación Todos Somos Honduras. Operadores claves: Fernando José Suárez Ramírez, representante legal, Jaime Antonio Suárez, presidente, TSH, Pietro Di Batista. Beneficiarios: Gilda Hernández, José Celín Discúa Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Santos y otros 34. Fuentes gubernamental de los fondos: Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Con un monto presuntamente de más de 282 millones de lempiras. Caso Arca Abierta. ONGs involucrados: Asociación Planeta Verde. Operadores claves: Gregorio Alberto González Rivera, extraneos. Beneficiarios: Gladys Aurora López, Belsi Vázquez, Milton Puerto, Gustavo Pérez, Óscar Álvarez, Arnold G. Castro y otros 15. Fuentes gubernamental de los fondos: Casa Presidencial, Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, CEFIN, con un monto de más de 21.100.000 lempiras. De acuerdo al fuente, sintetizado de los requerimientos fiscales e informes de investigación de la Maxi/UFESIC. Estos casos revelan un sistema meticulosamente diseñado de saqueo estatal. Era un modelo tripartito de explotación legal, usando la ley de ONG, colusión política, canalizando dinero a la élite gobernante y captura judicial. Usando un poder judicial cooptado para garantizar la impunidad. Si bien las ONG en sí mismas no eran entidades explícitamente religiosas, operaban en un ecosistema político donde las barreras morales y éticas habían sido deliberadamente desmanteladas. Las mismas instituciones religiosas que deberían haber sido la conciencia de la nación, condenando un robo tan flagrante a los pobres, fueron neutralizadas por sus propias alianzas políticas y enredos financieros con el régimen. Su silencio y, en ocasiones, su apoyo activo, crearon el vacío moral que permitió que estas redes de corrupción florecieran, convirtiendo al Estado hondureño en el bolsillo privado de una élite criminalizada.